la región metropolitana completa va a estar en cuarentena. Medidas mucho más duras, fue lo anunciado ayer, los números para nada nos acompañan. 5.566 nuevos casos y 156 fallecidos. La fase 2 mucho más estricta, reuniones hasta 5 personas, no eventos, no más gimnasios, no más casinos. Hay muchas medidas, incluso se adelantó nuevamente el toque de queda. Tenemos una nota que pone en contexto y te entrega toda la información, luego lo conversamos porque tenemos interesantes invitados. Que a partir de este sábado a las 5 de la mañana, todas las comunas de la región metropolitana estarán en transición. Una información que muchos esperaban dado el incremento de los casos positivos en nuestro país. Un hecho que es bien recibido por algunos, pero que complica a otros debido a las consecuencias económicas que esto podría traer. Mire, me afecta porque de hecho ya no puedo trabajar los fines de semana y en la semana también esto está lento porque las personas están muy reacias a comer en la calle, a sacarse la mascarilla. Entonces eso es preocupante y no solo a mí, para todos nos perjudica. Parece perfecto. ¿Por qué? Porque estamos complicados, o sea, ya que no nos aprendimos a cuidar, nos obligaron a cuidarnos. Muy afectada porque yo gano el día a día. Lamentable pero necesario, porque estamos con crisis ya de contagios, así que corresponde. Pero el tema de las comunas que retroceden en este plan paso a paso no son las únicas medidas que se tomaron y que se dieron a conocer en el último informe del Ministerio de Salud, porque a esto se le tiene que sumar. A nivel nacional se modifica el toque de queda y comienza a partir de las 10 de la noche. También se ha establecido que la atención a público en los restaurantes y en el comercio detallista, entendiéndose por ellos centros comerciales, tiendas, deberán cerrar su atención a público a las 20 horas. Eso no fue todo, porque las nuevas medidas también contemplan lo siguiente. Se va a prohibir el funcionamiento de todo tipo de eventos con público. La prohibición del funcionamiento de los gimnasios y la prohibición del funcionamiento de los casinos. Estas medidas van a ser durante el mes de marzo. Un retroceso que vino de la mano de 5.566 nuevos casos, que forman parte de los 873.512 casos totales, y en donde también se informó del deceso de 156 personas en las últimas 24 horas. Un hecho preocupante y que encendió las alarmas de todas las sociedades médicas que ven con cautela la llegada del otoño y la llegada de nuevos virus que podrían complicar aún más la situación. Valoramos los anuncios hechos por el Gobierno de Chile que van en la línea de las recomendaciones realizadas como comunidad médica en conjunto con las sociedades científicas. Creemos que se abre una ventana de oportunidad para poder retomar el control de la pandemia con lógica sanitaria y de cara a la ciudadanía. Pero, ¿cómo se recibieron estas medidas en la capital? Está bien, pues si los culpables somos nosotros, así que ¿qué vamos a alegar? Nos afecta a todo, pero hay que hacerlo. O sea, no hay otra opción. Yo creo que esto... Llegó toda la gente que andaba de vacaciones, los que logramos salir, y esto es lo que nos va a pasar siempre. Porque no tenemos conciencia algunas personas de lo que está pasando. Las medidas están llegando demasiado tarde. Creo que no hay un respeto por nosotros, ¿cierto? Puesto que ponen cuarentena el fin de semana, pasamos a fase 2. Pero en las mañanas, ¿cierto? De lunes a viernes, en las mañanas, los metros, las micros, la tarde se repite lo mismo y nadie va a la distancia. Medidas sanitarias más estrictas que hace unos días eran pedidas por los mismos trabajadores de la salud, debido a la ola de contagios y al agotamiento que están viviendo. Estamos viendo ya y viviendo la segunda ola, hemos podido ver los casos que se están aumentando cada día. Hospitales cada día colapsan más. Creo que los funcionarios y el equipo médico, si bien es cierto, cada uno cumple su rol y hace su trabajo, por igual estamos todos agotados. Ha sido una pandemia difícil, han sido meses complicados. Hemos podido salir del primer paso, pero ahora viene el segundo. Y creo que ahora ha sido más complicado que el primero. Y la verdad es que esta segunda ola de la pandemia ha sido bastante intensa
ya que estamos cansados, por lo menos yo, y siento que igual el personal de salud está muy cansado y también un poco frustrado, por lo menos en mi opinión, de la gente que no se está cuidando, no está tomando las medidas. Yo veo gente en la calle que no usa mascarilla y en verdad estoy preocupada que no le tomen el peso y no vean la gravedad de la situación. Los recursos hoy día de personal son mínimos, nuestro personal se encuentra altamente desgastado, ya vienen hace un año generando turnos de refuerzo, turnos de 24 horas, jornadas extendidas, sin tener acceso a vacaciones recreativas, solamente permisos breves para poder descansar y reponer las fuerzas. En todo caso, la mayor problemática en este momento es el copamiento de camas UCI en distintos servicios de salud, situación que pronto podría llevar a un colapso, particularmente en la región metropolitana, donde hay un 14% de aumento en el nivel de contagios solo en la última semana. Hoy día estamos preocupados por esta situación porque la alza de casos hoy día mantiene los hospitales colapsados. Nuestros hospitales están con sus camas en su totalidad ocupadas. No tenemos camas disponibles UCI y eso además se junta con la falta de personal para la atención. Una ecuación compleja la que hoy está viviendo nuestro país, que si bien exhibe exitosas cifras en el tema de la vacunación, no puede decir lo mismo respecto al combate del COVID, que registró solo en 3 días más de 15.000 contagiados, una cifra que nos acerca rápidamente a los peores índices del invierno. 8 de la mañana con 44 minutos, seguimos viviendo junto a ustedes, bienvenidos, cada uno cuenta y estamos con un tema que sin duda nos tiene a todos muy extremadamente preocupados. Y para conversar acerca de esto queremos saludar a continuación al alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, también queremos saludar al alcalde del Quisco, Sergio Pino, y a los doctores José Miguel Bernuche, secretario nacional del Colegio Médico, y también al doctor Pedro Astudillo, doctor broncopulmonar infantil de la clínica Indisa. Bienvenidos todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Doctor Astudillo, estamos llegando tarde con estas medidas. ¿Usted le parece que es un ejercicio reactivo? ¿Cuál es su impresión? Bueno, efectivamente, yo creo que hace varias semanas, si no por lo menos un mes, que estábamos diciendo que había medidas contradictorias, que al bajar de pasos uno cerraba la posibilidad de salir los fines de semana, pero que era la única medida práctica que cuando se bajaba a fase 2. Yo creo que ahora se está pudiendo lograr que efectivamente la fase 2 tenga más medidas restrictivas. Desde el punto de vista sanitario eso es indispensable. Ahora, indudablemente nos encontramos con un momento en que tenemos más de 5.000 casos diarios y y esto lo habíamos dicho hace unos días atrás cuando teníamos menos muertos. Solo eso hace, el solo hecho de tener más casos hace concluir necesariamente que si la frecuencia, la proporción, en términos técnicos se llama la letalidad, que es cuánto se mueren de los que se enferman. En Chile ha sido del 2,5% prácticamente a lo largo de de toda la pandemia. Eso significa más de 125 muertos diarios. Por lo tanto, los muertos reportados ayer no deben llamar la atención, es propio del aumento del número de casos. Y efectivamente yo creo que las medidas ahora, recién, son más concordantes. Antes eran contradictorias. Ahora sí, el poder no adelantar el toque de queda tiene que ver más que con el toque de queda propiamente tal, con restringir las actividades nocturnas en los momentos en que hay fiestas y actividades en que se reúne más gente. Sí, doctor José Miguel Bernuche, un gusto saludarlo. Ayer Izquierda Siche señalaba qué bueno que estemos volviendo a las lógicas. Parece que tiene abierto el micrófono. Alguno de nuestros invitados, no sé cuál. Alguien tiene un micrófono abierto porque por ahí se filtra el audio. Vamos, retomamos entonces, ¿verdad? Ahí sí, doctor Bernuche. Se sigue escuchando. No, lo que quería primero es saludarlo y preguntarle rápidamente. Ayer Izquierda Siche dice que bueno que estemos volviendo a las lógicas sanitarias, remarcando esa palabra. ¿El gobierno dejó de hacerlo? ¿Dejó de priorizar la salud? Mira, la verdad que no sé si dejó de priorizar o no priorizar, pero claramente lo que nosotros hemos señalado y lo que hemos tratado de ser sumamente transparente es que debemos ser capaces de transmitir que una fase 1 o una fase 2 es una realidad epidemiológicamente mala.
¿ya? Y una fase 4 y una fase 5 es una realidad epidemiológicamente mucho mejor y mucho más buena. Y en ese sentido, lo que señalaba nuestra presidenta es que efectivamente, si en una fase 2 empezamos a dar señales de apertura, en una fase 2 empezamos a dar señales de relajamiento de las medidas, en una fase 2, ¿no es cierto?, no logramos transmitir el mensaje de que estamos a puertas de volver al encierro, la verdad es que no tenía una lógica sanitaria. Y es por eso que nosotros, junto con las 12 sociedades científicas con las cuales firmamos una declaración el día antes de ayer, nos sentimos bastante contentos porque parte de las recomendaciones que hacían estas sociedades científicas y el Colegio Médico fueron tomadas en cuenta. Hay otras que no. ¿Cómo cuáles, doctor? Se van a cerrar los gimnasios, se van a cerrar los bares. Pero hay una serie de actividades que no son esenciales, como por ejemplo los malls pasaron colados, como por ejemplo los cines pasaron colados también, que no fueron tomados en cuenta. Y en ese sentido nosotros esperamos que todavía hay un espacio grande para seguir mejorando la fase 2. Hay que recordar que si nosotros logramos contener los casos de la fase 2, nos vamos a ahorrar una cuarentena. Si seguimos en una fase 2 que es inefectiva, inevitablemente vamos a caer en cuarentena nuevamente. También hubo una medida con respecto al tema de los extranjeros y también los turistas, ¿verdad? Chilenos que iban de viaje, particularmente en Brasil, directo a residencias sanitarias, doctor. Y eso era parte de la carta de ustedes también. Sí, lo que hay que recordar es que nosotros hemos solicitado que todo extranjero que llegue al país o chileno que haya salido del país debería hacer su cuarentena en una residencia sanitaria. Hoy en día, digamos, la posibilidad de contacto en aeropuerto, en vuelo, con personas que vienen de distintos países es excesivamente alta. No solamente las personas que vienen de Brasil estuvieron en contacto con brasileños, digamos. Una persona que tuvo un tránsito en un aeropuerto de cualquier parte del mundo, existe la alta probabilidad de que pueda tener contacto con personas que tienen la variante brasileña, personas que tienen la variante inglesa y peor aún la variante sudafricana. Pero una de las quejas que estaban presentes en la jornada de ayer para el doctor Pedro Astudillo y también después, si quieren entrar nuestros alcaldes a opinar, por supuesto, están súper invitados. Reuniones hasta 5 personas y en la locomoción colectiva, en el transporte público y la foto con 15, 20, 30 personas o más en un vagón del metro o en un bus del Transantiago. Entonces dice, ¿cuál es el sentido? Yo no me puedo juntar con más de 5 personas, tengo que estar con mi familia, tengo restricciones, pero en el transporte público estoy obligado porque no hay opción de tener otra posibilidad, doctora Astudillo. Totalmente. Es que yo creo que hay cosas que se pueden evitar y todas las cosas que se pueden evitar debe hacerse y otras cosas en que no se puede. La gente necesita, porque siempre que uno plantea una medida restrictiva tiene que considerar soluciones, o siempre que uno plantea una crítica tiene que considerar soluciones. Una propuesta también. Claro, porque si no la crítica es la gran diferencia entre una crítica constructiva y una crítica que no sirve para nada, porque si alguien critica lo que yo estoy haciendo pero no tiene una solución mejor, es una crítica que no tiene ningún sentido. Cuando uno hace medidas restrictivas y cierra gimnasios, cierra los restaurantes pueden trabajar hasta cierta hora, adelanta toque de queda. Todas son medidas que habían sido propuestas por la comunidad científica y que no habían sido recogidas. Ahora son recogidas. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es la alternativa si no dejamos que la gente se traslade en el transporte público? Ahí no tenemos una buena alternativa de solución. Pero y es sí, por eso, podemos tener horarios diferidos, disculpe que lo interrumpa, doctor. Puede ser esa una alternativa que también se ha escuchado hace meses, pero no se ha implementado. Toma de temperatura, dispensadores como se tienen también en otros lugares y sobre todo el horario diferido. Cuidar los aforos también, que es un tema que hemos señalado tantas veces y por ahí ni el Ministerio de Transportes ha podido dar una señal muy clara. Si me lo permite, doctor, quisiese, recogiendo todo lo que ha dicho, preguntarle al alcalde del Quisco, Sergio Pino, ¿qué le parece esta situación? Porque uno de los elementos claros es que durante el verano esto se desbandó y alcaldes como usted, comunas como la suya, fueron parte de esta película. ¿Qué siente a esta altura del partido, don Sergio? Sí, primero que todo saludar a don Camaro. ¿Cómo está? Gracias. Un gusto, alcalde. Es bastante compleja la situación, nosotros lo advertimos en la quincena de enero al ministro,
que íbamos a tener problemas en la quincena de marzo. Los números hablan por sí solos. También le dije que todo esto se iba a trasladar a la región metropolitana con el regreso de los veraneantes. Y estamos en una situación muy compleja. Nosotros no entendemos por qué la medida es solamente con la comuna del Quisco. Nuestros vecinos de Algarrobo también tienen cifras muy similares a las nuestras, tienen 30 casos activos, una tasa de incidencia de 197 mayor a la nuestra. Cartagena tiene 47 casos activos con una tasa de incidencia de 185. Nosotros nos mantenemos con 33 casos con una tasa de incidencia de 185. Entonces, la medida nuevamente se toma solamente en la comuna del Quisco y no nos ven como una provincia. Y eso es súper complejo. Nosotros no tenemos la capacidad de prohibir el paso por nuestra comuna. La autoridad sanitaria tampoco. Entonces, toman una medida de cuarentena que no va a tener ningún efecto. Lamentablemente no va a tener ningún efecto, porque no tienen capacidad de fiscalización tampoco. Totalmente. Bueno, y justamente por lo mismo es que se está sellando la región metropolitana para evitar los problemas que está teniendo usted. Y preguntarle además también al alcalde Lavín, claro, leche derramada se podrá decir, pero el tema aquí de fondo es que las autoridades de salud en su momento dijeron que en el litoral todo este auge y aumento de contagios de casos activos no se debió a las vacaciones. ¿Cómo comprender lógicas como esas? Hola Maro, ¿cómo están? Hoy un gran saludo a todos ustedes, también a mi colega, el alcalde del Quisco, y a los doctores. Yo creo que esto, la verdad, se veía venir porque en los países europeos, recuerden ustedes, pasó lo mismo después de las vacaciones, que vino esa segunda ola. Yo entiendo la necesidad de las vacaciones, no la voy a criticar. Veníamos de un año muy duro en todos sentidos, de cuarentena, que tal como dice el alcalde del Quisco, ya estaban siendo inefectivas y por tanto el permiso de vacaciones se necesitaba. Yo fui partidario de restringirlo, no se hizo, pero restringirlo ¿en qué sentido? De que ciertas comunas, entre ellas las del litoral central, estaban recibiendo, entre comillas, mucha gente. Entonces fui partidario en su momento de que hubiéramos declarado zonas saturadas, digamos, cuando ya se cumplía un cierto nivel de número de personas y que la gente se dispersara en las vacaciones y fuera a otras partes también. Pero bueno, ya estamos en esta realidad. Era evidente que después de las vacaciones, da lo mismo si se contagiaron aquí, allá, si de quién es la culpa, pero cuando tú tienes aglomeraciones, vienen los contagios. Tanto esto de la segunda ola en la región metropolitana se veía venir, y las medidas de ayer, en nuestra comuna es lo mismo que toda la región metropolitana. En los últimos 15 días empezamos a ver que la curva comenzó a empinarse, a tomar vuelo y aumentar, en nuestro caso, 20 casos al día. Veníamos de 150 casos totales y ya vamos en 320, especialmente en las últimas 2 semanas. Entonces, ahora viene una fase 2 reforzada, digámoslo así. Reforzada. ¿En qué sentido? Porque la fase 2 hasta ahora se estaba entendiendo como simplemente yo puedo hacer lo que quiero de lunes a viernes y sábado y domingo cuarentena. Ok, esa era la fase 2. Ahora la fase 2 tiene elementos que van más allá de solo el fin de semana. El fin de semana hay cuarentena y eso todo el mundo lo entiende. ¿Qué significa? Que solamente puede abrir el comercio esencial. Llamemos esencialmente supermercados, farmacia. Vamos a tener la típica discusión de las ferias. Sí, claro. Las ferias van a poder funcionar. También han podido funcionar en cuarentena porque son esencial, alimentos, pero sí con ciertas medidas especiales. Pero en el resto de la semana, de lunes a viernes, ya no es como la fase 2 anterior, sino que es más restrictiva. Menciono 3 cosas, digamos, por ejemplo, en el caso de nuestra comuna específica. 1, no más de 5 personas en las casas. Sí. Eso significa que no puede haber en la práctica reuniones sociales en las casas, ni el fin de semana, ni de lunes a viernes. Sí. Alcalde. Porque normalmente en una casa, 5 personas máximo, o sea, perdón, incluyendo alcalde, los residentes. Disculpe que Por tanto, ese es un interrupimiento claro. El otro es el de los restaurantes y tiene que ver con el toque de queda. Como el toque de queda se adelanta a las 10 de la noche, los restaurantes tienen que cerrar a las 8. Así es. Y solamente pueden atender público en la terraza, y eso es un endurecimiento real también que vamos a tener que fiscalizar. Solo para señalar y poner el punto, esto del aforo máximo de 5 personas significa que una familia de 5 personas no puede recibir a nadie, ¿no? No. Claro. No puede recibir visitas. Eso es lo que cambia, porque antes tú podías tener máximo 5 personas invitadas en tu casa. Ahora, si tú tienes una familia de 5 personas, se acabó. Le quiero